Muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar sobre la epistemología, iniciando definiendo que su propósito es estudiar el conocimiento mediante procesos y metodologías con el propósito de comprender el origen del conocimiento, sus bases teóricas y por consiguiente validar los hallazgos de la investigación. En ese sentido comprende tres elementos fundamentales: el objeto, el sujeto que es observado por el objeto y la relación entre objeto y sujeto. Existen muchos modelos epistemológicos. En el caso de nuestra investigación científica, los que más vamos a tratar son el modelo cualitativo y cuantitativo, que los veremos posteriormente. En ese orden de ideas, la definición de epistemología, algunos autores lo denominan ciencia y plantean que su objetivo es conocer la cosa en su esencia y en sus causas. Por tanto, se ocupa de los enunciados de la ciencia, de sus relaciones lógicas y de la validez del conocimiento generado en todos los procesos de investigación. Tiene un carácter teórico y empírico, o en otras palabras, metodológico y práctico, y esto está de acuerdo con la noción de filosofía que cada investigador asuma. Una definición más clásica es el conjunto de métodos, técnicas, procedimientos de la investigación que son empleados por una ciencia en el proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento. Aquí es muy importante comprender que cuando hablamos de que es empleado por una ciencia, cada ciencia tiene su propio modelo epistémico. Frente a lo que es la explicación de la naturaleza del conocimiento, existen diferentes acercamientos. Si partimos desde los sabios helénicos hasta los filósofos de las distintas épocas contemporáneos, en esta búsqueda ha surgido la epistemología, que se denomina la teoría del conocimiento, y aquí es bien importante que algunos lo consideran ciencia y otros lo consideran filosofía. Por eso aquí vemos que es la rama de la ciencia que estudia los procesos del conocimiento que enrutan el flujo del pensamiento para alcanzar conceptos, definiciones, categorías, entre otras áreas del quehacer cognoscitivo, que es lo que a nosotros nos convoca. Esta gráfica resume de manera más sintética lo que acabamos de plantear. La epistemología, mediante métodos y procedimientos, pretende llegar al origen del conocimiento y las teorías que lo explican, con el propósito de validar los hallazgos de la investigación científica. Es una ciencia que estudia el conocimiento a través de los diferentes modelos epistémicos que tiene cada ciencia. Por tanto, la epistemología nos permite conocer cuál es la clase de conocimiento conformado en cada una de las ciencias, además de los conocimientos existentes. Esto es lo que nosotros denominamos en los procesos de investigación el estado del arte de un objeto o realidad, para determinar su tipo y clasificación, que puede ser filosófico, social, cultural, técnico, entre otros. Y lo más importante es que permite determinar cuándo un método es válido
y establecer los saberes propios de cada disciplina. En este sentido, existirá una epistemología para las finanzas, para la economía, para la administración, para la psicología, y es uno de los problemas que tienen los investigadores cuando se enfrentan a desarrollar un proyecto de investigación, y es precisamente determinar cuál es el estado del arte, cuál es la teoría que soporta sus hallazgos. Como les planteaba ya, los modelos epistémicos son modos de hacer y comprender, a partir del cual se genera un nuevo conocimiento. Por eso es tan importante entender la epistemología, porque es la que nos va a permitir generar conocimiento a través de la forma como lo hagamos y lo comprendamos. Los modelos epistémicos no son vitalicios. Bien importante es que cumplen su función durante un periodo de tiempo, y su función es estructuradora y sistematizadora del saber que se genera. A medida que el tiempo avanza, pueden compartir espacio y tiempo con otros modelos. Aquí recordemos a Thomas Kuhn, que planteaba los diferentes estadios de desarrollo del conocimiento, donde lo planteaba como presciencia en primera instancia, donde prácticamente cada investigador tenía su propia teoría, se generaba un desacuerdo total frente a los principios fundamentales. Posteriormente se pasaba a adoptar el paradigma, es decir, la comunidad científica consensuada aceptaba un patrón de comportamiento. Cuando se instauraba ese paradigma científico, se daba paso a lo que él denomina la ciencia formal. Esa ciencia formal impera con determinados paradigmas hasta que llega una crisis de sus aspectos fundamentales, y en ese momento el paradigma o se refuerza o tiende a desaparecer. Frente a esos fenómenos anormales, hace que se genere una crisis, se presente lo que Thomas Kuhn denominaba la revolución de la ciencia, y vuelva a generarse un nuevo paradigma. Esto es una espiral que podríamos decir infinita, lo que es determinístico, pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar, es el espacio temporal durante el cual ese paradigma va a ser vigente, y ese es el proceso de la ciencia. Ahora, los modelos son representaciones propias de cada investigador. Esto es muy importante. Esto es lo que muchas veces no entendemos cuando se plantea a los estudiantes que hay que hacer el marco referencial, el estado del arte, donde se comprenden los antecedentes, las teorías de soporte, los modelos legales, etcétera, etcétera. Porque estas representaciones le permiten al investigador sustentar la conjugación e integración de los diferentes temas que está explorando en un área específica, y lo que hace es facilitar la comprensión de la complejidad investigativa. Acercándonos un poquito a las definiciones que dan autores reconocidos, tenemos a Mario Bunge, uno de los investigadores más leídos latinoamericanos. Desafortunadamente murió el pasado mes de febrero, y él plantea que la epistemología estudia la investigación científica y sus productos, la investigación y sus productos, a partir del conocimiento y su producción intelectual. Esto lo que hace énfasis es en la importancia de hacer el estado del arte. Bueno, algunos autores plantean que el estado del arte no existe, sobre todo los americanos, pero digamos el estado de la cuestión, es decir, cómo ha evolucionado lo que estoy investigando. Aquí hay una frase bien interesante de Mario Bunge: ya no queda lugar para brujos y chamanes, a no ser en la política. Bien reflexiva en el conocimiento científico, que es lo que a nosotros nos convoca. No es posible establecer creencias y supuestos
fundamentados en el acervo de nuestra historia. Un segundo autor, Thomas Kuhn, ya plantea que la epistemología es el trasegar por el conocimiento científico que se mueve en el imaginario de la época, es decir, el paradigma vigente, las reflexiones sobre ese paradigma y las crisis a las normas que van a sustentar un paradigma en particular y que es propio de cada comunidad científica. Ya plantea que la epistemología es una rama de la filosofía que se dedica a analizar la investigación científica y el conocimiento. Si observamos, no hay consenso en si es una filosofía o es una ciencia, pero eso para nosotros es transparente porque en última instancia bien importante es que nos permita analizar la investigación y el conocimiento científico. Otro autor es Piaget. Él ya define la epistemología como el estudio del flujo de los estados de menor conocimiento hacia un conocimiento más avanzado, donde plantea Piaget lo más importante es el proceso que el conocimiento en sí. Y recuerde que el proceso lo estudian la epistemología. Aquí están algunos de los aportes de Piaget en cuanto a la manera como los adolescentes aprenden. No lo coloqué ahí más como ilustrativo porque no es objeto de esta asignatura los trabajos de Piaget, simplemente la aproximación que él hace a la definición de epistemología. Aquí está lo de Thomas Kuhn que planteábamos ahora. Uno de sus aportes más importantes es que él plantea unos estadios de desarrollo de la ciencia. Como les planteaba, primero hay una preciencia donde hay debate frente a lo fundamental, se instala un paradigma que genera acuerdo, se da cabida a lo que él denomina la ciencia normal hasta que aparece una crisis que afecta ese paradigma, se profundiza o se deteriora y se da paso a la revolución científica. Y esto es un ciclo, como se plantea aquí. Hay un paradigma durante la ciencia normal, se genera la crisis por una nueva cualidad de la ciencia, se da la revolución, un nuevo paradigma, y este es un círculo en espiral que se recrea permanentemente. Para comprender esta aproximación que tiene Thomas Kuhn, vamos a apropiarnos del paradigma de la modernidad, que es un modelo de desarrollo economicista y consumista, y cuya base es la maximización de la producción y del consumo, que conduce supuestamente a una sociedad de bienestar, felicidad y libertad. Las bases o los fundamentos son una visión mecanicista de este paradigma, una ética del tener y una visión antropocéntrica. Este estadio de desarrollo es el paradigma vigente, se genera una ciencia normal y descansan unos supuestos. Aparece la crisis, anomalías. El supuesto del paradigma de la modernidad es la familia patriarcal, monogámica y heterosexual, como modo superior y final de la organización antropológica. Si analizamos con detenimiento este primer supuesto, hoy ya empieza a ser reevaluado porque encontramos ya en tendencias diferentes, ya hay parejas homosexuales, ya las relaciones no son monogámicas, ya se pueden casar e incluso adoptar hijos. Por tanto, empieza a darse fin a este supuesto del paradigma. El segundo supuesto en que descansa el paradigma de la modernidad es el crecimiento económico a expensas de la naturaleza sin límites, lo que permitiría expandir infinitamente el consumo humano y generaría la felicidad del paradigma de la modernidad. Ya cada uno de nosotros pues reflexiona alrededor de la situación en que estamos atravesando
Lo cierto del caso es que ya estos dos supuestos están reevaluados, por tanto se empieza a empezar la crisis y más temprano que tarde se instaurará un nuevo paradigma que va a ser producto de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. El propósito aquí era ilustrar el ciclo de los aportes de Thomas Kuhn a lo que es el proceso de generación de conocimiento. Ya hay diferentes orientaciones al pensamiento epistemológico. Actualmente se encuentran dos orientaciones muy fuertes en este sentido. El primero es quienes consideran que el concepto de epistemología es una rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, que es el conocimiento científico. Se encarga la epistemología entonces del saber científico desde una posición positivista de la ciencia. El principal exponente de esta tendencia es Mario Bunge. Y hay una segunda aproximación, quienes consideran que la epistemología es una ciencia que estudia el saber del conocimiento humano en general. Ya esta aproximación está más cercana a la teoría del conocimiento y la gnoseología en una posición idealista. Defiende la actividad epistemológica desde la reflexión que todo ser humano debe llevar a cabo para construir la explicación de un conocimiento. Y el principal exponente es Jürgen Habermas. Aquí el punto de partida del conocimiento es la realidad. El conocimiento es un proceso que es el acto de aprender la naturaleza y el significado de las cosas. Parte de las definiciones conceptuales, que sería el efecto del conocimiento, es la unidad fundamental de la actividad pensante, y las definiciones son las expresiones de los rasgos fundamentales del contenido del concepto por medio del lenguaje. Por último, planteemos que el origen del conocimiento parte en 5 grandes tendencias. Los primeros, los que defienden el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo, el apriorismo y la crítica y posición propia. Voy a dejar este primer video por acá porque lo que me interesaba era conceptualizar alrededor de la epistemología, qué definiciones le dan grandes autores, y a cada uno definirá si es una filosofía o una ciencia. Lo importante es que en la epistemología va a descansar todo el fundamento teórico y la validez de los hallazgos que yo tenga en mi proceso de investigación. Muchas gracias.